ocasiones van a llevar a sus hijas, sus hijos a algún museo? A veces creemos que los niños, los jóvenes se aburren en los museos, se cansan, se desesperan, pero la verdad es que un museo no tiene por qué ser ni desesperante, ni cansado, ni aburrido, siempre y cuando hagamos la visita adecuada. No siempre visitamos los museos de manera adecuada, así que en este video quiero compartir algunas ideas para que nuestra experiencia sea la mejor y de verdad se aproveche para aprender y para disfrutar de lo que se exhibe. Así que vamos con algunas ideas. Al visitar un museo con niñas, niños, adolescentes, conviene prepararnos antes, saber de qué se trata el museo, qué es lo que vamos a encontrar, para que no resulte para nosotros una sorpresa y desde antes podamos ir generando un poco de curiosidad en ellos, que sepan qué vamos a visitar y por qué resulta interesante lo que vamos a visitar. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues a veces quizás no hay mucho tiempo para indagar y menos tiempo para ir a hacer una visita antes, pero sí podemos meternos a internet, encontrar algo en YouTube con respecto a al lugar al que estamos yendo. Encontramos infinidad de información y quizás nos podemos encontrar con algún dato curioso, con alguna pieza interesante, con alguna exhibición que resulte en este momento atractiva. Y tener esa información nos conviene para ir generando interés. ¿Cómo? Diciéndole, oye, ¿sabías que el museo que vamos a visitar, allí tienen exhibida una pieza que se encontró en tal lugar, es la pieza original? O quizás de arte, empezar a platicarle de la historia de algún autor y que en ese museo vamos a poder encontrar su obra, etcétera. Para eso entonces nos tenemos que preparar un poco antes. En un museo no podemos esperar que se comporten como adultos. Son niños, son jóvenes y se van a cansar, no se van a interesar tanto por todos los detalles, así que hay que entender eso y saber que nuestra visita no tiene necesariamente que ser como la haría un adulto. Por eso no esperemos visitar un museo completo. Si ya hicimos nuestra investigación previa, quizás podemos elegir dos o tres elementos del museo que hay que visitar y entonces vamos específicamente allí. Pongo un ejemplo. Yo vivo en la Ciudad de México y el Museo Nacional de Antropología es muy grande. Visitarlo completo definitivamente es cansado para un niño. Entonces hay que escoger algunas cosas. Por ejemplo, yo pensaría en llevar al niño exclusivamente a la Piedra del Sol, a conocer la cabeza olmeca, quizás alguna de las réplicas que existen sobre algunas ruinas que hay en Yucatán y a la maqueta del mercado, porque son las cosas que le van a traer. Y en ese camino, por supuesto que vamos a ir viendo algunas otras, pero esperar que recorra todo el museo va a ser muy cansado. Así que hay que pensar en eso, elegir algunos puntos, elegir algunas cosas en particular, hacer una visita un poco más rápida, no quedarnos a leer toda la información que se exhibe en el museo. Era horrible cuando antes los niños estaban allá anotando en sus libretas todo lo que venía escrito, porque eso hacía una visita casi de castigo, casi tediosa, cuando realmente es información muy importante que nos puede servir mucho y nosotros explicársela a ellos de alguna manera, porque tampoco está redactada con un lenguaje para niños. Algunos museos ya están adaptados y algunos museos resultan muy interesantes y tienen una museografía muy adecuada, pero no todos, entonces esa tarea nos toca a nosotros. Al ir a un museo, un niño no tiene la misma paciencia, no se va a estar en silencio, no va a estar tan tranquilo como un adulto. Entonces hay que estar atentos qué les genera curiosidad y agarrarnos de esa curiosidad. Quizás les genere curiosidad algo que no habíamos pensado y entonces esa es una oportunidad de plática o de indagar un poco más. Por ejemplo, oye, papá, ¿y cómo habrán traído esta pieza tan grande al museo? Ya hay una oportunidad para platicar y poder indagar un poquito más y quizás sacarle más provecho al museo. Así, cualquier otra cosa que quizás no tenga que ver necesariamente con lo que se está exponiendo. Y hay muchos museos que resultan muy interesantes para niñas y niños. Otros quizás los tenemos que hacer interesantes nosotros, pero sí se puede. Y ahí hay que aprovechar mucho este tema de la curiosidad. Recordar que un niño solito en un museo podría aprender, pero el hecho de que vaya acompañado de un adulto hace que su aprendizaje todavía pueda potenciarse mucho más. Después de visitar un museo, conviene darle seguimiento, platicar. ¿Qué te gustó más? ¿Por qué te gustó? ¿Volverías a venir? ¿Qué otro museo te gustaría visitar? ¿Qué otras cosas te gustaría hacer relacionadas con el tema que hoy vimos? Porque quizás de un museo se pueden despertar muchos intereses, entonces hay que aprovechar y hay que darle ese seguimiento. Tampoco exagerar, tampoco hacer que la plática de todo el día sea necesariamente el museo, pero quizás a la hora de la comida, en la noche, poder entender y tener una retroalimentación de lo que resultó la visita para el niño, el adolescente.
Es muy importante que sepamos y así nos va a dar una idea qué mejorar para la siguiente visita, qué nos salió bien para poder repetirlo en la próxima ocasión y entonces pues realmente seguir haciendo de estas experiencias una buena opción de entretenimiento y de aprendizaje. Existen muchas opciones en las diferentes ciudades con respecto a los museos. Hay muchas opciones, así que conviene revisar perfectamente cuáles son esas opciones, cuáles son las exhibiciones temporales. Y estoy hablando de museos, pero así también podríamos hablar de muchas otras actividades culturales. En muchos museos se dan talleres, se proyectan películas, se dan conferencias, se dan cursos y son cosas que se pueden aprovechar. Hoy afortunadamente existe muchísima información, carteleras culturales que hacen diferentes organizaciones o personas, así como los mismos museos que tienen sus páginas y tienen todo exhibido. Así que veamos opciones y aprovechemos todavía estos días de vacaciones que tenemos para sacarles provecho y que podamos visitar la mayor cantidad de museos o de actividades que queramos visitar. Que sean buenas vacaciones, que sea buen descanso y que aprovechemos en este tipo de actividades.